Jóvenes, inteligentes y con talento, estos adolescentes vivieron al límite como fugitivos. Hackearon la NASA y el Pentágono, cerraron grandes empresas, aprendieron a pilotar un avión a través de libros y juegos de simulación, y sacaron a la luz documentos gubernamentales ultra secretos con solo pulsar un botón. Parece que no hay nada que estos genios no puedan hacer. Para unos pocos, eran héroes populares, pero para el FBI eran forajidos. He aquí 9 adolescentes genios cuyos delitos acapararon titulares y también se convirtieron en objetivo del FBI. Colton Harris Moore era un niño problemático, al menos eso era lo que la mayoría de la gente pensaba al principio. Su padre era un maltratador, su madre bebía, y Moore no se llevaba bien con sus profesores. Cuando cumplió 7 años, Moore ya hacía cosas que aterrorizarían a los niños de su edad. Se escapó de casa y vivió solo en el bosque. Para mantenerse, entraba en las casas para robar comida, agua y otras cosas que necesitaba para sobrevivir en la naturaleza. Esta habilidad le sería útil más adelante, cuando Moore se convirtió en fugitivo. Cuando cumplió 13 años, Moore ya había entrado y salido del centro de detención por 4 condenas diferentes, y cada vez solo estuvo confinado 10 días. Cuando salía, acababa cometiendo un delito peor. Así que en 2006, por fin consiguió su primera condena importante. Fue condenado a 3 años de internamiento en un centro de menores por robo con allanamiento de morada. Esta sería una dura lección para un adolescente medio, pero para Moore fue un momento que marcó su trayectoria como delincuente profesional. En 2008, Moore se escapó del centro de detención, una maniobra que lo convirtió en una celebridad criminal de la noche a la mañana. No porque se escapara, sino por cómo lo hizo. Básicamente salió caminando del centro de detención, y a partir de entonces se convirtió en objetivo del FBI. Moore se lanzó a una ola de crímenes tan valiente como descuidada para alguien que había sido nombrado el adolescente más buscado de Estados Unidos. Los informes de sus escenas del crimen sugieren que Moore había cometido la mayoría de los delitos descalzo, lo que le valió el apodo de bandido descalzo. Mientras huía del FBI, Moore se las arregló para cometer más de 100 delitos, saltando de un estado a otro. Sus crímenes se extendieron desde Idaho a Dakota del Sur, Nebraska, Iowa e Illinois, y aunque es posible que otro delincuente cometiera algunos de estos robos, la mayoría se atribuyeron a Moore. Pero en lugar de dañar su imagen, estos informes tuvieron el efecto contrario. Su número de seguidores creció y se vendieron camisetas con su cara impresa. Aunque de vez en cuando entraba en las casas para darse un baño en el jacuzzi, sacar dinero o coger otros objetos que necesitaba, en una ocasión encargó unas caras gafas de visión nocturna valoradas en $6.500 y una maza para osos, lo que llevó a sugerir que era un superviviente. Sin embargo, alcanzó el estatus de leyenda tras robar y pilotar 2 aviones ligeros. Según los investigadores, Moore aprendió a pilotar el avión leyendo libros y practicando con un juego de simulador. Su primer intento de vuelo fue en una avioneta Cessna 182 que pertenecía al popular locutor de radio Bob Rivers. La avioneta apareció posteriormente estrellada en la reserva india de Yakama. Su segundo intento fue otro Cessna 400, que robó en Indiana y voló hasta la isla Great Abaco, en las Bahamas. Quizá Moore se dio cuenta pronto de que, aunque podía aprender a pilotar un avión leyendo un libro, hacía falta algo más para saber aterrizar con éxito. Llámenle estúpido o genio, pero una cosa es cierta, era audaz y consiguió eludir al FBI, a pesar de que había una recompensa de $10.000 por él. Finalmente fue capturado el 11 de julio de 2010 en las Bahamas mientras intentaba escapar en un barco robado. En un último esfuerzo por escapar, Moore amenazó con suicidarse pegándose un tiro en la cabeza con una pistola, pero más tarde se rindió después de que le convencieran de que no lo hiciera. Jonathan James fue el primer adolescente condenado y enviado a prisión por ciberdelincuencia. A los 15 años, James, conocido por el alias Serem Rade, hizo algo inaudito entre los chicos de su edad. Pirateó la NASA y el Pentágono. Esto ocurría en 1999, y aunque Estados Unidos ya avanzaba en tecnología, seguía teniendo carencias en un área, la ciberseguridad. Según James, el gobierno no tomaba demasiadas medidas de seguridad en la mayoría de sus ordenadores. Les falta mucha seguridad informática y lo difícil es aprenderla. No iba de farol. James hackeó la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, cuyo trabajo consiste, irónicamente, en detectar y prevenir amenazas para Estados Unidos. Antes de que se descubriera la brecha, James ya había interceptado más de 3.000 mensajes, incluidos nombres de usuario y contraseñas de empleados de la agencia. Con el acceso que tenía, James pudo entrar en sistemas de la NASA y el Pentágono. A pesar de que no pretendía hacer daño y de que solo estaba haciendo gala de sus habilidades, este pirateo fue imperdonable
y el orgullo que James debió de sentir se convirtió rápidamente en desesperación cuando todo el peso del gobierno de los Estados Unidos cayó sobre él. De niño, James se enamoró de los ordenadores a una edad muy temprana. Al principio, hacía lo que cualquier niño de su edad, es decir, jugar. Pero cuando sus padres se dieron cuenta de que pasaba mucho tiempo delante del ordenador, intentaron restringirle el acceso. Como se suele decir, cada villano tiene su historia, y esta es la historia de James. Fue por aquel entonces cuando puso en práctica sus habilidades como hacker, y esto debió de servirle de consuelo. A partir de ese momento, James empezó a utilizar el ordenador para algo más que para jugar. Una vez cambió el PC Windows de su padre por un sistema operativo Linux, solo para ver cómo funcionaba. James siguió explorando el mundo de los ordenadores, y todos los intentos de sus padres por coartarle fracasaron. Incluso se escapó de casa después de que sus padres decidieran quitarle el ordenador y les exigiera que se lo devolvieran si querían que volviera a casa. A cualquier padre le preocuparía que esa atención arruinara las notas de su hijo. Pero los padres de James no tenían ese problema, porque James sacaba buenas notas en la escuela. Su curiosidad le llevó a intentar piratear sistemas corporativos. Hackeó AT&T, que entonces se llamaba Bell South, y el sistema escolar de Miami-Dade. Fue durante sus incursiones cuando encontró una laguna en el software de control ambiental de la Estación Espacial Internacional que acabó provocando el pirateo de la NASA. Tras descubrirse el hackeo, James fue detenido el 26 de enero de 2000 y condenado a 6 meses de reclusión. Sin embargo, el verdadero precio llegó después de su puesta en libertad. Aparte de perder su celo, James sintió que siempre estaría en el punto de mira del FBI por sus delitos pasados. Así lo hizo saber en una nota que dejó tras suicidarse. Esto ocurrió poco después del pirateo de TJX. James era uno de los muchos hackers de los que sospechaba el FBI. Aunque afirmaba ser inocente, tenía claro que ser un hacker de renombre le convertía en un blanco fácil. Dijo: "No se trata de si tú ganas o pierdes, sino de si yo gano o pierdo. Y sentarme en la cárcel durante 20, 10 o incluso 5 años por un delito que no cometí, no es que yo gane, muero libre". Albert González. El programa American Greed de la CNBC contó la historia de algunos de los fraudes y delitos de guante blanco más notorios de Estados Unidos. González y su equipo aparecieron en el episodio 40 del programa, titulado Hackers, Operación Hacerse Rico o Morir en el Intento. Este capítulo retrata la vida de uno de los ciberdelincuentes más prolíficos de Estados Unidos. Sus padres eran inmigrantes que, como muchos otros inmigrantes de éxito, llegaron a Estados Unidos sin nada, pero consiguieron ganarse una vida cómoda trabajando duro. Su padre tenía un negocio de jardinería y vivían en un barrio obrero del centro de Miami. De niño, González no se parecía en nada al adolescente que llegaría a ser. Se le describía como un chico guapo, cercano a sus padres y a su hermana, extrovertido e inteligente. Incluso ayudaba en el negocio familiar. Pero entonces cumplió 12 años y tuvo su primer ordenador. Como la mayoría de los niños de su edad, González se enganchó inmediatamente a la máquina. Se pasaba horas jugando, pero entonces le sobrevino una tragedia. Su ordenador tenía un virus. Para la mayoría de los niños, esto no supondría un cambio de vida, pero González no era como la mayoría. Era muy curioso y quería llegar al fondo del asunto. Interrogó al técnico al que habían llamado sus padres para arreglar el ordenador. Quería saber cómo defenderse de un virus informático. No quedó satisfecho con la respuesta que le dieron, así que decidió encontrar las respuestas por su cuenta. Pero como dijo Yoda, una vez que empiezas por el camino oscuro, para siempre dominará tu destino. Eso es exactamente lo que le ocurrió a González. Se obsesionó y empezó a pasar más tiempo en su ordenador. Al principio, no parecía algo malo, y según su padre, es mejor a que se drogue o ande con pandillas. Sin embargo, con el paso del tiempo, se hizo evidente que no se trataba solo de una fase. Su rendimiento escolar bajó, sus relaciones se resintieron y se volvió más calado e introvertido. Todos los intentos por ayudarle fracasaron, y en 1995, a la edad de 14 años, González pirateó la NASA. Esa fue la primera vez que el FBI le hizo una visita. González fue invitado a la oficina del FBI en Miami junto con su padre, González Sr., y un abogado tras hablar con el joven de 14 años durante más de 4 horas. Los agentes decidieron no presentar cargos, pero exigieron a los padres de González que le quitaran el ordenador durante 6 meses. Aunque sus padres accedieron, no sirvió de nada. González y su banda, The Cabler Elves, piratearon el sitio web del gobierno indio y el del Centro de Predicción de Tormentas de Estados Unidos.
Al principio todo era diversión y juegos, pero González tenía otros planes. Tras encontrar información personal, como números de tarjetas de crédito, en algunos de los sitios web que había pirateado, González supo que tenía una mina de oro en sus manos y no perdió el tiempo. Utilizaba las tarjetas de crédito robadas para comprarse ropa, zapatos, juegos y CD, y los enviaba a distintos lugares para recogerlos después del colegio. También aprendió a ocultar su identidad. Fuera de Internet, era González, un adolescente típico, y en Internet era subnazi. De este modo, González pudo evitar ser detenido durante mucho tiempo. José Luis Huertas no era ningún Robin Hood. Según la policía, el ciberdelincuente más famoso de España no se parecía en nada al legendario personaje de ficción que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Era simplemente un ladrón que robaba tanto a ricos como a pobres para su beneficio. El hacker de 19 años era conocido por muchos alias, como Mango y Chimichurri, pero sobre todo por Alcasec. Su nombre real es José Luis Huertas y comenzó sus hazañas de hacker allá por 2019 con 15 años. Huertas se dio a conocer tras hackear HBO y crear más de 150.000 cuentas que repartía por Instagram. También hackeó Burger King y regaló pedidos y envió permisos de conducir tras hackear la Dirección General de Tráfico. Los servicios de bicicletas eléctricas de Madrid, Bicimad y la empresa de transporte urbano EMT también fueron objetivo del hacker. Por estos actos se le conoció como el Robin Hood de los hackers españoles. Aunque la genialidad de Huertas es innegable, pronto tomó la decisión equivocada cuando pasó de ser una molestia a convertirse en una amenaza nacional para el gobierno de España. Huertas era una seria amenaza para la seguridad nacional y un experto en criptodivisas y ocultación de fondos. Pero mientras la ley le perseguía, Huertas era célebre en la red oscura, especialmente por su habilidad para evitar ser detenido. Se comunicaba a menudo con sus más de 120.000 seguidores en Instagram y no temía llevar una vida ostentosa y lujosa en la ciudad de Madrid, donde también le perseguía la policía. Fuentes policiales revelaron que Huertas llevaba una vida de lujo impropia de alguien de su edad y sin actividad laboral, realizaba viajes caros, vestía marcas exclusivas, frecuentaba locales de ocio y restauración de moda e incluso conducía un vehículo de alta velocidad. Entre sus muchas fechorías está hackear la cadena de televisión Telecinco y hacerse con 300.000 euros. También vulneró la seguridad de las sedes municipales y de la Policía Nacional y robó los datos personales de más de 50.000 policías. La joya de la corona fue cuando pirateó el Consejo General del Poder Judicial y desde allí accedió a la Agencia Tributaria Española, de donde robó direcciones, números de cuenta, números de tarjetas de crédito y números de teléfono. Fue una violación masiva de la seguridad que implicó a la mayoría de los ciudadanos. Huertas se enorgulleció tanto de ello que fue a un podcast para jactarse de cómo ahora tenía la información personal de alrededor del 90% de la población. También reveló que los datos estaban almacenados en su plataforma Udyat, llamada así por el símbolo egipcio Ojo de Horus. Udyat llevó a la policía a detener finalmente a Huertas, después de que pudieran rastrear hasta él la criptodivisa con la que compró los servidores. Se transfirió una cantidad total de $543.514 en criptodivisas, desde 2 carteras de criptodivisas pertenecientes a Huertas. Para la policía, Huertas no era Robin Hood, sino un peligroso delincuente informático que había creado una plataforma donde almacenar y vender la información que había robado. Michael Kelsey. En el año 2000, Michael Kelsey, que aún estaba en el instituto, ejecutó una serie de ataques que paralizaron algunos de los mayores sitios web de Internet. Hablamos de eBay, Amazon, Dell, CNN y Yahoo, que por aquel entonces era el principal motor de búsqueda del mundo. La pérdida total del ataque fue de unos $1.700 millones, sin contar el impacto psicológico. El mundo de Internet y del comercio electrónico se encontraba en muchos aspectos en una fase incipiente, y el ataque causó miedo, pánico e incertidumbre. Según Michael, la bolsa de Nueva York se volvió loca porque todos estaban invirtiendo en estas empresas de comercio electrónico. Y entonces es como, vale, un niño de 15 años puede cerrarnos en cualquier momento. ¿Está nuestro dinero realmente seguro? Pero Michael no planeaba robar. Para él, se trataba de establecer el dominio y el control. Se trataba de demostrar a otros hackers quién era el mejor, y quizá la necesidad de control también tuviera algo que ver con su infancia. El joven Michael, que más tarde sería conocido como Mafia Boy, nació en Montreal, Canadá. Sus padres se divorciaron y él se fue a vivir con su madre.
pero su padre lo tenía durante los fines de semana. Aburrido y aislado de sus amigos, su padre intentó mantenerlo ocupado, dándole su ordenador personal para que jugara con él. ¿Qué puede hacer un niño de 6 años con un ordenador, verdad? Fuera lo que su padre había pensado, seguro que no era que su hijo se volvería tan bueno con los ordenadores como para básicamente apagar Internet. 3 años después de que su padre le diera por primera vez un ordenador, Michael se había vuelto tan bueno que fue capaz de piratear el sistema de AOL para poder seguir, utilizando sus servicios incluso, después de que terminara la prueba gratuita de 30 días. La sala de chat de AOL siguió siendo una fuente de inspiración para Michael, que empezaba a saber lo que era posible con los ordenadores. Conoció a mucha más gente aún mayor que él en la sala de chat, e incluso fue expulsado de la sala en varias ocasiones. Este acto se conocía como punting, y a Michael le pareció fascinante poder hacerlo, así que lo aprendió. Pronto fue capaz de echar a cualquiera que le pusiera de los nervios. Mientras husmeaba en la red, Michael se afilió a varios grupos de hackers. El primero fue el IWC, donde aprendió sobre redes IRC y cómo explotar sistemas utilizando el acceso root. Tras dejar el IWC, Michael se unió a otro grupo llamado TNT. Fue aquí donde utilizó por primera vez el alias Mafia Boy y también se perfeccionó en la realización de ataques DDoS, el mismo ataque que utilizó para derribar varias grandes empresas. Tras los ataques, Michael se conectó a Internet para presumir de ello, y fue entonces cuando empezaron todos los problemas. Lo que él no sabía era que había agentes encubiertos en la sala de chat, y en cuanto se declaró responsable de los ataques, el FBI y la policía canadiense iniciaron una investigación a fondo para descubrir la identidad de Mafia Boy. Dijo: empecé a fijarme en esa furgoneta utilitaria que aparcaba al final de mi calle, como los domingos a las 4 de la mañana. Era bastante obvio que estaban vigilando mi casa. Finalmente, Michael fue detenido y condenado a 8 meses de internamiento en un centro de menores. Kevin Poulsen. Hay un puñado de hackers que tomaron la decisión correcta de pasar de ser hackers de sombrero negro a convertirse en hackers de sombrero blanco, y Kevin Poulsen es uno de ellos. Hoy en día, Kevin es un escritor que cubre delitos informáticos y ciberseguridad para publicaciones importantes como Wired. Pero antes de dar un giro a su vida, Kevin fue objetivo del FBI y vivió como un fugitivo durante años, hasta que finalmente fue detenido. Nacido en Pasadena, California, el 30 de noviembre de 1965, Kevin era un niño adoptado y a menudo se le describía como tímido, pero sus amigos y familiares vieron su potencial a una edad muy temprana. Sin embargo, no tuvo un ordenador hasta más tarde, en su adolescencia. Para mantenerse ocupado, Kevin recurrió al teléfono. Por aquel entonces, las líneas de chat telefónico estaban de moda, y Kevin, como muchos otros adolescentes, pasaba el tiempo hablando con desconocidos, y a veces se reunían en una fiesta de chat telefónico. Aunque las líneas telefónicas no eran nada comparadas con los ordenadores, permitían a los adolescentes expertos en tecnología dar rienda suelta a su ingenio manipulando las líneas telefónicas. Esto se conocía como phreaking telefónico. Como no le interesaban los estudios, Kevin pasaba la mayor parte del tiempo jugando a videojuegos y haciendo phreaking telefónico. Conoció a un amigo mayor que él, Ronald Austin, en una de sus fiestas de chat telefónico, y aunque Austin era mayor y más culto, no sabía cómo piratear las líneas telefónicas, así que se juntó con Kevin y aprendió de él. Cuando cumplió 16 años, Kevin recibió un regalo, un TRS-80, uno de los pocos microordenadores fabricados en serie para uso doméstico en los años 70. Sus padres adoptivos, que eran agricultores y ya rondaban los 40 años, apenas sabían nada de ordenadores ni de lo que Kevin hacía con ellos. Pero este regalo cambiaría para siempre la vida de Kevin. Kevin empezó a piratear con el alias de Dark Dante. Armado con un módem y su ordenador, Kevin y sus amigos hackearon ARPANET, una red de ordenadores que conectaba distintas universidades mediante líneas telefónicas. El sistema no solo era tosco, sino también muy inseguro. Una vez dentro, los adolescentes tenían acceso a varios ordenadores de todo el país. Aunque lo hacían por diversión, ARPANET era un proyecto financiado por el Pentágono, lo que significa que algunos de los ordenadores contenían documentos sensibles. Uno de ellos estaba en la Universidad de California, Berkeley. Kevin pirateó el sistema informático de la universidad adivinando la contraseña. Esto fue un gran éxito para él, y quizás alimentó su ego y le cegó tanto que en un momento dado, Kevin se conectó a la red con su nombre real en lugar de con su alias. Fue entonces cuando los federales le atraparon.
Sin embargo, le permitieron continuar con su hazaña más bien inofensiva, que según su amigo, estaba motivada por la necesidad de control y el sentimiento de superioridad sobre aquellos a los que consideraba por debajo de él. Una mentalidad típica de villano, pero su error había puesto al FBI sobre su pista. El 22 de septiembre de 1983, sin previo aviso, el FBI se presentó en casa de Kevin, en North Hollywood, y lo detuvo. Como entonces solo tenía 17 años, Kevin se libró con una advertencia. Sus ordenadores y otros dispositivos de pirateo fueron confiscados, mientras que su amigo Austin fue condenado a 2 meses de prisión preventiva. Kevin esquivó la bala, pero no aprendió la lección hasta que fue detenido de nuevo a los 21 años y enviado a prisión durante 51 meses. James Costa era consultor informático a los 13 años, se emancipó de sus padres y vivió como un adulto. Tuvo una novia 5 años mayor que él. Fue detenido por piratería informática y condenado a 45 años de cárcel. James Costa no solo era inteligente, sino que llevaba una vida que la mayoría de los adultos no podrían permitirse. Había problemas en casa, y el ordenador era la única escapatoria de James a su mundo ideal. Por suerte tenía cabeza para los ordenadores y habilidad para los negocios. A los 13 años, James ya ganaba $1.500 desde la comodidad de su casa como consultor informático, pero quería ampliar su negocio, así que convenció a su escuela para que le dejara formalizar el club de informática y, con ese privilegio, pudo llevar su negocio al siguiente nivel. La capacidad de persuadir a los demás es otro don que diferencia a James de la mayoría de los chicos de su edad. Esto se hizo muy evidente después de que James tuviera un enfrentamiento con sus padres a causa de su estilo de vida. Faltaba a clase, iba de fiesta, salía con una chica mucho mayor que él, trasnochaba y hacía lo que le daba la gana. Como le sobraba el dinero, a sus padres debió de resultarles difícil contenerlo, así que le dieron un ultimátum. Déjalo todo y céntrate en los estudios si quieres vivir bajo nuestro techo. Pero James ya había probado lo que se siente al ser libre, y el dinero no era un problema, así que fue una decisión fácil para él. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el chico de 13 años llevó a sus padres a los tribunales y exigió emanciparse de ellos. Según él, fui al tribunal y demostré al juez que era lo bastante responsable como para valerme por mí mismo. Sorprendentemente, el juez accedió a que James viviera solo. Con ello, se le quitaron las pocas restricciones que tenía sobre su vida. Ahora tenía la vida con la que cualquier otro chico solo puede soñar. Sin saberlo, lo que sentía como libertad tenía un precio. Empezó a meterse en el mundo del AMPA y se afilió a un grupo de hackers. Era el blanco perfecto para estos delincuentes, especializados en convertir a adolescentes desprevenidos en delincuentes, atrayéndolos con el poder de hacer lo que quisieran. Según James, en gran parte era para presumir, para decir que habías conseguido algo. Para demostrar su valía, James pirateó redes militares y comerciales, incluidas las de General Electric e IBM. Fue entonces cuando su vida empezó a desmoronarse. Sin que él lo supiera, el FBI le pisaba los talones. Una mañana, James se despertó al oír que llamaban a su puerta. Se tambaleó hacia ella y cuando la abrió, fue recibido por un escuadrón táctico armado del FBI. Al recordar el incidente, James dijo: «Estaba aterrorizado. Cuando eres tan joven, porque tus padres siempre te dan advertencias, esperas que alguien te diga, oye, déjalo ya. Nunca esperé una acción así. Además, lo que salió a la luz muy pronto fue que técnicamente no era una niña. Cuando te emancipas, tienen derecho a acusarte como adulto». En esto último tenía razón. El juez le impuso 45 años de cárcel, a pesar de que solo tenía 14 años. Pero después de cumplir un año, le suspendieron la condena. Quizá el juez solo quería enseñarle la lección de que, después de todo, seguía siendo un crío, y James se lo agradeció. Matthew Wegman. Mucho antes de que el malware para smartphones y los virus informáticos se convirtieran en algo habitual, existía otra forma de que los hackers causaran problemas. Se conocía como phreaking, una combinación de dos palabras, phone, teléfono, y freak, fenómeno. Los freaks telefónicos eran capaces de manipular las líneas telefónicas para falsificar una llamada, conseguir tiempo telefónico adicional e incluso espiar conversaciones dominando los tonos en los que se realizaban estas operaciones. Para ser un freak telefónico hay que tener paciencia, buena memoria y pasar mucho tiempo al teléfono. Matthew Wegman reunía todas estas cualidades, pero había algo que le diferenciaba de otros freaks telefónicos. Era ciego. Wegman nació con atrofia del nervio óptico, una enfermedad ocular que lo dejó legalmente ciego. A los 15 años conoció las party lines, líneas telefónicas que dan servicio a varios clientes. A partir de entonces, aprendió rápidamente de otros piratas telefónicos más experimentados. Con un agudo sentido del oído y una memoria afilada,
Wakeman solo tardó unos años en convertirse en un experto. Al principio, solo jugaba con su nueva habilidad. Hackeaba a los operadores telefónicos y conseguía información personal de los empleados, que utilizaba para llevar a cabo más hackeos, como conseguir desconectar la línea telefónica de un rival. Dominaba la suplantación de identidad, una técnica que le permitía mostrar el identificador de llamadas que quisiera en el receptor. Su increíble memoria le ayudó a dominar los tonos de llamada y a descifrar el número al que llamaban. Utilizando esta técnica, Wakeman afirmó que una vez llamó al candidato presidencial Mitt Romney tras escuchar un vídeo en el que su hijo había marcado el número. Acabó abandonando los estudios en séptimo curso y pasaba la mayor parte del tiempo al teléfono. Su madre se lo permitía porque estaba contenta de que hubiera encontrado algo que se le daba bien. Cuando cumplió 14 años, Wakeman era prácticamente un maestro en casi todos los aspectos del freaking, incluida la ingeniería social y el swatting. La ingeniería social consiste en entender la jerga del sector tan bien que puedas hablar como lo haría un empleado, pero la mayor habilidad que cualquier freak podía dominar era el swatting. Era un arma ofensiva increíble, y Wakeman la manejaba muy bien. Su primer intento fue en una tienda. Wakeman llamó al 911 para informar de un robo en curso, y la policía acudió a la tienda en poco tiempo. A partir de ese día, Wakeman utilizó su poder para intimidar e impresionar a cualquiera que le ofendiera, hasta que él mismo se convirtió en objetivo. Esto ocurrió después de que una chica se negara a tener sexo telefónico con él en la línea de fiesta. Enfurecido por ello, Wakeman decidió llamar al 911 y se hizo pasar por un pistolero llamado John DeFanno, que había tomado como rehenes a la chica y a su padre, porque éste había violado a su hermana. Cuando los agentes llegaron a la casa, se encontraron con la niña y su padre solos. Un año más tarde, Wakeman fue identificado por el FBI, pero en lugar de acusarle, se le nombró informador, principalmente porque aún era menor de edad. Pero el trato se cortó más tarde, cuando el FBI se dio cuenta de que Wakeman seguía pirateando por su cuenta. Wakeman continuó con su reinado del terror. Finalmente fue detenido cuando él y sus hermanos fueron a casa de un empleado de Verizon, que había desconectado su línea telefónica. Su único propósito era intimidar al hombre, pero este llamó a la policía e hizo que los detuvieran a todos. Wakeman, que acababa de cumplir 18 años, fue juzgado como adulto y condenado a 11 años de prisión. Richard Price. Price era un estudiante de secundaria, y si se juzgara solo por su rendimiento académico, no se le consideraría un genio. Sin embargo, este estudiante de secundaria, que sacó un suspenso en informática de nivel A, era irónicamente la misma persona a la que se consideraba la amenaza número 1 para la seguridad de Estados Unidos, y a la que se acusaba de causar más daño que el KGB. De nuevo, irónicamente, Price no era un hacker empedernido como lo pintaron. La mayoría de sus pirateos se realizaron con programas descargados de Internet, y no porque tuviera conocimientos excepcionales de programación, como Jonathan James. Entonces, ¿cómo acabó este adolescente británico de 15 años, apasionado por tocar el contrabajo, convirtiéndose en uno de los hackers más famosos de la historia de Estados Unidos? Todo empezó a los 15 años, cuando Price se hizo con su primer ordenador, con la intención de utilizarlo para estudiar. Sin embargo, Internet le atrajo y empezó a pasar la mayor parte del tiempo en salas de chat. Fue allí donde Price se introdujo por primera vez en el mundo de la piratería informática. Con Blue Box, Price pirateaba líneas telefónicas y hacía llamadas gratis. Como suele decirse, ver para creer, y con un primer intento exitoso, Price sabía dónde acudir siempre que necesitara información o software que le ayudara a entrar en una red. Para él, hackear era más bien un juego en el que mejoraba con el tiempo. Pronto dejó de jugar con objetivos pequeños, como las redes universitarias, que más o menos le servían para practicar. Su siguiente objetivo fue el sistema militar estadounidense, concretamente el Pentágono. A diferencia de sus objetivos más pequeños, el Pentágono no era un lugar en el que pudiera entrar y salir sin ser visto. Pero aunque los agentes especiales del Pentágono eran conscientes de que alguien estaba husmeando en su sistema, no tenían ni idea de quién era ni de cómo detenerle. De ahí pasó a otros objetivos como la NASA, la base aérea de Wright-Patterson y la Fuerza Aérea de Hanscom. Una vez dentro de los sistemas, Price tenía acceso a todos los documentos confidenciales del ejército estadounidense. Podía copiar, editar y borrar archivos. Y, si quería, podía apagar todo el sistema. Los investigadores que vigilaban sus movimientos descubrieron que se comunicaba con otro hacker cada vez que se enfrentaba a un reto. Estaban convencidos de que el segundo hacker era más hábil. En una ocasión, los agentes estaban en alerta máxima porque Price había pirateado un centro de investigación coreano mientras estaba conectado desde una base aérea estadounidense.
En aquella época, Estados Unidos y Corea del Norte estaban enfrentados y una intrusión de este tipo acarrearía consecuencias nefastas para Estados Unidos. Por suerte, se trataba de una instalación surcoreana. Tras seguirle la pista durante un tiempo, los agentes se enteraron de que el hacker utilizaba el alias DataStream Cowboy y, con ello, un informante del gobierno se infiltró en la sala de chat donde se reunía Price. A continuación, engañó a Price para que le diera su número de teléfono. Fue entonces cuando supieron que Price vivía en el Reino Unido. El 12 de mayo de 1994, agentes del gobierno estadounidense y de la policía británica esperaron frente a su casa. Una vez dada la señal, los agentes irrumpieron en la casa esperando ver a un delincuente empedernido, pero en su lugar vieron a un adolescente que rompió a llorar. Le impusieron una multa de unas 1.200 libras y posteriormente se retiraron los cargos contra él. Oscar Levant dijo: «Hay una delgada línea entre el genio y la locura, y estos adolescentes lo demostraron». Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más vídeos como este.